hubo un momento en la historia en que el mundo se corrompió tanto y de una forma tan extraña que Dios tomó una decisión sin precedentes: borrar casi todo y empezar de nuevo. Esta es la historia de los Nefilim. La mayoría de la gente conoce el diluvio, conoce el arca, conoce a Noé, los animales, la lluvia y el juicio. Pero casi nadie se detiene en lo que ocurrió justo antes, y ese detalle lo cambia todo. El libro del Génesis, capítulo 6, contiene uno de los pasajes más misteriosos de toda la Escritura. Solo unos pocos versículos. Y, aún así, esos versículos han desconcertado a lectores, estudiosos y creyentes durante siglos. Porque dicen algo que la Biblia menciona, pero no desarrolla del todo. Dice que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, que les nacieron hijas, y que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres entre todas las que escogieron. Y luego añade algo todavía más inquietante, que de esa unión surgieron los Nefilim, los gigantes, los valientes de la antigüedad, los hombres de renombre. Y aquí empiezan las preguntas que casi nadie responde bien. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Por qué se unieron con mujeres humanas? ¿Qué eran exactamente los Nefilim? ¿Y por qué justo después de este episodio, Dios anuncia que destruirá la tierra con un diluvio? La conexión no es casualidad, es la clave de todo. Ahora bien, hay algo importante que debes tener claro desde el principio. La Biblia no dice explícitamente que Lucifer sea el padre de los Nefilim. Eso no aparece así en Génesis. Lo que sí muestra es que después de la gran rebelión espiritual, hubo seres celestiales que cruzaron un límite que nunca debieron cruzar. Y esa transgresión quedó conectada con la corrupción de la tierra y con el juicio del diluvio. Por eso este capítulo sí conecta con Lucifer. No porque Lucifer engendrara directamente a los Nefilim, sino porque la rebelión espiritual no terminó en el cielo. Continuó aquí abajo. Y lo que empezó como orgullo en el mundo invisible, terminó convirtiéndose en corrupción, violencia y horror en el mundo humano. Durante siglos han existido varias interpretaciones sobre esos hijos de Dios. Algunos dicen que eran descendientes humanos, una línea piadosa que se mezcló con una línea impía. Otros sostienen que eran gobernantes poderosos, reyes o tiranos divinizados. Pero la interpretación más antigua, y una de las más influyentes en el judaísmo antiguo, es otra: que esos hijos de Dios eran seres angelicales que abandonaron su esfera y tomaron mujeres humanas. Y esa lectura no aparece solo en tradiciones posteriores. Tiene ecos en el Nuevo Testamento. La carta de Judas habla de ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Y la segunda carta de Pedro habla de ángeles que pecaron y fueron entregados a prisiones de oscuridad. No explican todos los detalles, pero apuntan a una antigua rebelión angelical ligada al juicio divino. Aquí es donde entra una obra que ha fascinado a generaciones enteras. El libro de Enoc. No forma parte del canon bíblico que usa la mayoría del cristianismo, pero fue profundamente influyente en el judaísmo del Segundo Templo, y el propio Judas cita una profecía atribuida a Enoc,
Miren, Dios vino con sus santas miríadas para ejecutar juicio contra todos y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente, y respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. Ese libro amplía con detalle lo que Génesis solo menciona en unas líneas. Y según esa tradición, los hijos de Dios eran los vigilantes, seres celestiales que observaron a la humanidad y desearon lo que nunca debieron desear. No era simplemente una tentación, era una ruptura del orden, una invasión del límite entre lo espiritual y lo humano. El relato describe a un grupo de vigilantes descendiendo a la tierra y tomando mujeres humanas, no como una metáfora, no como una figura poética, sino como un acto de rebelión. Y lo que nació de esa unión fue algo que no encajaba en ninguna categoría normal del mundo creado. Los Nefilim, gigantes, seres de enorme poder. Criaturas que en la imaginación del mundo antiguo representaban el colapso del orden, la mezcla que no debía existir, la señal visible de que algo se había roto profundamente en la tierra. Pero el problema no era solo su tamaño, era lo que vino con ellos, porque la narrativa antigua no los presenta como simples colosos legendarios, los presenta como una señal de corrupción, como una fuerza que aceleró la violencia sobre la tierra. Y en ese punto, la historia deja de ser extraña para volverse aterradora, porque Génesis, justo después de mencionar este episodio, dice que la maldad del hombre se había multiplicado, que toda intención de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal, y que la tierra estaba llena de violencia. Violencia. Ese es el término clave, no solo pecado, no solo desorden moral, violencia extendida, corrupción total, un mundo roto desde dentro. Y aquí es donde Noé entra en escena, no como un personaje secundario del cuento del arca, sino como la respuesta de Dios en el momento más oscuro de la historia antigua. La mayoría recuerda a Noé por el arca, pero antes del arca hubo una elección. En medio de un mundo corrompido, Dios vio a un hombre justo, un hombre que caminaba con él, un hombre que destacaba porque todo a su alrededor se estaba hundiendo. Eso hace que la historia de Noé sea mucho más poderosa. No es solo la historia de alguien que sobrevivió a una inundación. Es la historia de un hombre levantado por Dios, cuando la humanidad parecía haber llegado a un punto de no retorno. Y eso cambia por completo la forma de narrar el diluvio, porque el diluvio no llega en una historia cualquiera, llega después de una mezcla prohibida, después de una corrupción creciente, después de una violencia que llena toda la tierra. Llega cuando el mundo ya no se parece al mundo que Dios había querido. Por eso el arca no es solo un símbolo de salvación, es un acto de preservación. La preservación de la vida, la preservación de la humanidad, la preservación del futuro, la línea de la promesa, la simiente que debía venir. Y aquí, en Génesis 6, vemos un mundo tan corrompido que esa historia parece estar al borde de romperse antes incluso de empezar.
Noé no es solo el hombre del arca, es el hombre a través del cual la historia continúa. El hombre por el que el futuro no se extingue. El hombre por el que la promesa sigue respirando cuando todo lo demás se hunde bajo el juicio. Eso es lo que hace tan poderosa esta historia, que mientras la tierra se llena de violencia, Dios no pierde el control. Mientras los hombres corrompen el mundo, Dios prepara un arca. Mientras la oscuridad parece avanzar, Dios separa a un hombre y a su casa. Y luego llega el agua, no como un accidente de la naturaleza, no como una tormenta más, sino como un reinicio, como un juicio sobre un mundo desfigurado, como una frontera entre lo que fue y lo que vendrá después. Pero aquí no termina el misterio, porque el tema de los gigantes no desaparece del todo de la Biblia después del diluvio. Más adelante vuelven a aparecer pueblos asociados con gigantes. Los anacitas, Og, rey de Basán, y siglos después, Goliat de Gat. Eso ha hecho que durante siglos se vuelvan a abrir las mismas preguntas. ¿Son los mismos Nefilim? ¿Son descendientes posteriores? ¿Es la misma guerra reapareciendo bajo otra forma? La Biblia no lo explica con el detalle que a muchos les gustaría, pero sí deja claro que la memoria de los gigantes siguió viva mucho después del arca. Y entonces entiendes que esta historia nunca fue solo sobre criaturas enormes. Fue sobre una amenaza al orden, sobre una corrupción que se extiende, sobre un mundo que se vuelve irreconocible, y sobre un Dios que cuando todo parece perdido, abre un camino para que la historia no termine. Eso es lo que hace que los Nefilim sigan fascinando tanto. No son solo una curiosidad bíblica, no son solo un tema para videos de misterio, son una puerta a uno de los momentos más extremos de toda la narrativa bíblica. Un momento en que cielo, tierra, juicio, violencia y salvación chocan al mismo tiempo. Y si te fijas bien, aquí aparece un patrón que ya has visto en esta serie. El árbol genealógico de Jesús parecía frágil, pero sobrevivió. Lucifer se rebeló, pero no pudo destruir el plan de Dios. Y ahora, la tierra se corrompe de una manera casi imposible de procesar. Y aún así la historia continúa. Ese es el verdadero centro del episodio. No solo los gigantes, no solo los ángeles que cruzaron un límite, no solo el misterio de Génesis 6, sino esto. Incluso cuando el mundo parecía demasiado roto para seguir, Dios aún estaba escribiendo el siguiente capítulo, y ese siguiente capítulo tiene nombre: Noé. Noé construyendo en medio de una generación corrompida. Noé obedeciendo mientras el resto del mundo seguía ciego. Noé entrando en el arca cuando probablemente todo parecía absurdo. Noé convertido en la bisagra entre un mundo que muere y otro que todavía puede volver a empezar. Por eso, si quieres contar bien la historia de los Nefilim, no debes terminar en los gigantes, tienes que terminar en el arca, porque los gigantes explican la oscuridad. Pero Noé explica la respuesta de Dios. Y esa respuesta siempre ha sido la misma. Cuando el caos se multiplica, Dios preserva. Cuando la violencia llena la tierra, Dios separa un remanente. Cuando parece que la historia se rompe, Dios guarda el hilo que la mantiene viva. Ese hilo sobrevivió al diluvio.
sobrevivió a Egipto, sobrevivió al desierto, sobrevivió a reyes, guerras, exilio y silencio. Y siglos después llegó a Belén. Así que no, la historia de los Nefilim no es una historia aislada. Es otra batalla dentro de una guerra mucho más grande. Una guerra contra la humanidad. Una guerra contra el orden de Dios. Una guerra contra la promesa. Y aún así, el plan no murió. Si esta historia te ha movido algo por dentro, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al Códice Eterno. En el próximo capítulo abriremos el libro de Enoc, lo que cuenta, por qué marcó a generaciones enteras y por qué sigue siendo uno de los textos más perturbadores jamás asociados al mundo bíblico. El Códice te espera.